Hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos nuevamente, aunque a la distancia, pero unidos en el espíritu. Como verán, bueno, hoy hemos cambiado un poquito de lugar. La verdad es que para mí es mucho más natural y mucho más cómodo el predicar y el dirigirme a ustedes estando parado y no estando sentado allá en mi escritorio. Así que espero que el audio se grabe bien y que podamos todos ser alimentados con el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta tarde. Así que primeramente vamos a orar. Les pido por favor que inclinen sus rostros y que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias nuevamente por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor, para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra y por medio de ella acercarnos a ti. Te queremos pedir, por favor, en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos instruya, nos lleve a toda verdad. Señor, es tu palabra la que nos estamos acercando, lo hacemos en temor y temblor, sabiendo que es la palabra del Dios vivo y sabiendo que es viva y eficaz. Toma este tiempo en tus manos, por favor, y háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a basarnos en este día básicamente en dos versículos solamente, y los dos se encuentran en el libro del profeta Isaías, que por cierto es un libro que estamos estudiando en nuestros estudios bíblicos los jueves. Pero voy a tomar solamente dos versículos de este libro. El primero de ellos está en Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El otro versículo está también en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Bien, hermanos, sin lugar a dudas, no me cabe ninguna duda al respecto. Ustedes y yo hemos estado viviendo en los últimos meses, tal vez en los últimos 2 meses, una situación que nadie en nuestra generación había vivido y que quizá en algunas generaciones atrás tampoco se había vivido de esta manera. No estoy calificando la situación que estamos atravesando, la crisis que estamos atravesando a nivel mundial, ni como buena ni como mala. Simplemente estoy diciendo que es única. No habíamos vivido algo así, al menos en nuestra generación, y yo dudo mucho que en generaciones pasadas se hubiera vivido algo así. Estamos enfrentando una pandemia. El término pandemia es un término técnico, médico, más que nada del que usan mucho los epidemiólogos, y que se refiere al hecho de que una enfermedad brota como una epidemia, pero no solamente se queda en una región, en una ciudad o en un barrio determinado, sino que afecta grandes extensiones. En este caso, estamos hablando de una pandemia que está afectando a la mayor parte de los países que existen en el planeta. 184 hasta el día de ayer. Hoy escuché que son 193 de los 195 países, prácticamente todos los que están siendo afectados. Y es una enfermedad provocada por un virus para el cual no tenemos una vacuna conocida para prevenirlo, ni tenemos tampoco un medicamento específico para darle un tratamiento a esa enfermedad. Es decir, no hay ni vacuna para prevenirlo, ni hay medicamento específico
para tratarlo. Al momento que yo estaba escribiendo estos apuntes y que consulté por ahí en el internet, y esto lo consulté anoche, ayer en la tarde, iban de acuerdo con datos muy creíbles, muy verídicos, iban 2.310.572 personas infectadas con esta enfermedad. De ellas, aproximadamente un 10%, estamos hablando tal vez de 230.000 personas, han enfermado de gravedad, no en una forma leve, sino en una variante grave de esta enfermedad. Y de esas personas, 158.691 habían muerto. Estoy seguro que si ustedes consultan estas cifras en este momento, ya subieron, ya son más, ya no está actualizado esta cifra. Ha afectado a la inmensa mayoría de los países en el mundo, y en este momento en todos esos países del mundo, por lo menos en la gran mayoría de ellos, todas las escuelas están cerradas. Los niños no están yendo a las escuelas. Miles de negocios pequeños y grandes han tenido que cerrar. Decenas de miles de iglesias, hoy domingo, que es el día del Señor, están cerradas, de templos, corrijo. Decenas de miles de templos en todo el mundo, templos cristianos y templos incluso de otras religiones, están cerrados por el mismo motivo. Grandes ciudades en todo el mundo, como Roma, como París, como Londres, como Nueva York, como la Ciudad de México, están semidesiertas, algunas totalmente desiertas. La gente no puede salir si no es hacerlo estrictamente indispensable. La vida cotidiana, la vida normal de miles de millones, fíjense bien lo que les digo, hermanos, miles de millones de personas ha sido alterada, ha sido trastornada. Tu vida, mi vida, la vida de nuestras familias y la vida de nuestras iglesias ha cambiado. Definitivamente ha sido alterada. Y además no tenemos ni la menor idea de cuánto durará esto. Las autoridades nos dan una fecha, pero después mueven esa fecha, en nuestro caso, en nuestro país, algo que estaba para el 30 de abril, ahora se ha movido para el 30 de mayo, y la verdad es que no tenemos una fecha para cuando esto vaya a terminar. La gente, todo el mundo vive esto con diversas emociones, con diversos sentimientos, con diversas reacciones, ideas, hipótesis de por qué esto se ha generado. Sin embargo, el sentimiento o los sentimientos que prevalecen en la mayor parte de las personas es temor o miedo e incertidumbre. Esas dos cosas creo que han prevalecido en la mayor parte de las personas. Yo busqué por aquí en el diccionario la definición de incertidumbre, porque a lo mejor temor lo entendemos más, pero incertidumbre dice es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando ese algo crea inquietud. Y eso exactamente es lo que están experimentando en este momento, en este tiempo, miles de millones de personas en todo el mundo. Pero yo quisiera recordarte hoy, hermano, a ti que eres creyente en Jesucristo, a ti que eres discípulo de Jesucristo, que tienes a Jesús en tu corazón. Yo quisiera recordarte que la Biblia, la palabra de Dios, este libro que es la palabra de Dios, contiene, dicen quienes lo han investigado, sinceramente yo no lo he hecho todavía, aunque me gustaría hacerlo, sería una buena tarea, pero dicen quienes lo han investigado que hay 365 menciones en la Biblia, no exactamente versículos, porque a veces en un versículo puede aparecer más de una vez, pero hay 365 menciones en la Biblia con la expresión no temas, con la expresión no tengas miedo.
Tal parece que fuera una para cada día del año en la que Dios nos vuelve a repetir, nos vuelve a recordar, no temas, no tengas miedo. De esas 365, yo tomé solamente una, que ya la leímos hace un momento, pero que ahora la voy a leer nuevamente, que está en Isaías 41:10, a donde dice, no temas, y aquí estoy leyendo de otra versión diferente, Reina Valera, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que hoy quisiera hacer este mensaje alrededor de dos puntos, principalmente. Dos puntos alrededor del cual de los cuales vamos a tratar de reflexionar. El primero de ellos, ¿por qué no debemos temer? Y el segundo, ¿por qué podemos estar firmemente parados? Es decir, no tener incertidumbre, no tener dudas. Vamos a reflexionar alrededor de ellos dos. Miren, hermanos, el temor, al igual que la incertidumbre, son sentimientos humanos totalmente. El temor es ciertamente útil en muchas ocasiones. El temor o el miedo nos ayuda a preservar muchas veces nuestra vida. Cuando hay un peligro real, nos ayuda a huir, a quitarnos de donde hay peligro, o nos ayuda a escondernos, o nos ayuda a protegernos de alguna manera. Es decir, el miedo en determinadas ocasiones, en determinadas circunstancias, cumple con un propósito importante para la vida de las personas. Pero el temor o el miedo del que habla la Escritura, cuando el Señor dice tantas veces a lo largo de ella, no temas, no tengas miedo, no se refiere exactamente a este temor, a este miedo útil del que estaba yo hablando ahorita, sino a ese miedo crónico, a ese temor crónico que nos hace vivir en zozobra, que nos hace vivir en angustia, que nos hace a lo mejor padecer anticipadamente algo que ni siquiera sabemos que va a ocurrir. Bueno, ese miedo al que me refiero, ese miedo al que me estoy refiriendo ahora, nunca viene de Dios. Quiero repetir otra vez para que esto lo tengamos claro. Ese miedo que nos llena de zozobra, que nos llena de angustia, que nos llena de incertidumbre, nunca viene de Dios. El temor tiene su base en los instintos muy humanos y muy carnales de autopreservación. Y muchas veces el miedo crónico está basado en el egoísmo, en el temor de que yo y mis seres amados no suframos o no tengamos ningún daño. Sin embargo, algo de las muchas cosas, de las muchísimas cosas de las que Jesús nos quiere hacer libre cuando viene a nuestra vida, cuando viene a nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dice en su palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Los hará libres. Y una de las muchas cosas de las que quiere hacernos libres el Señor Jesucristo es de ese temor, porque al fin y al cabo el temor tiene su base, como lo decíamos, en el egoísmo. Miren, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, dice la palabra de Dios ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el primer motivo por el que debemos rechazar el miedo es porque no viene de Dios. ¿Qué es lo que sí viene de Dios? De acuerdo con 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué es lo que sí viene de Dios? Viene el poder, viene el amor y viene el dominio propio. Eso sí viene de Dios. El poder para vencer el pecado, el poder para vencer lo malo, el poder para vencer mis propias tentaciones, mi propia maldad, el amor para poder centrar mi vida no en mí mismo, sino en otros, sino en los demás, y el dominio propio, que recordemos que es un fruto del Espíritu Santo,
para que yo me pueda sobreponer a mis propios impulsos y actuar no de acuerdo a esos impulsos, no de acuerdo a esas emociones negativas, sino de acuerdo a lo que yo sé que Dios quiere que haga. ¿Qué es lo contrario del temor? ¿Qué es lo contrario del miedo? A lo mejor inmediatamente viene a nuestra mente el valor, la valentía, el arrojo. Sin embargo, la palabra de Dios dice algo diferente. Por lo menos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, parece decirnos algo distinto, porque dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí el apóstol Juan en esta carta parece recordarnos y parece enseñarnos que lo contrario al temor no es exactamente la valentía o el arrojo, aunque esta sea una cualidad, el valor es una cualidad, pero lo contrario al temor, dice aquí, es el amor. El perfecto amor, dice, echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entre más aprendemos a amar, menos temor tendremos, porque el amor se centra en el otro y no en uno mismo. El Señor Jesucristo dijo, y en esto consiste el amor, en que alguien ponga su vida por sus amigos. Él ciertamente puso su vida por nosotros. Gracias al perfecto amor de Cristo que lo llevó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ahora nosotros tenemos salvación y tenemos redención de nuestros pecados. Echar fuera el temor en tiempos de pandemia no significa de ninguna manera ser temerarios, ni actuar totalmente como necios. No significa desobedecer las normas que las autoridades sanitarias han establecido para nuestra protección. No significa eso. Miren, hermano, tenemos una ilustración bien hermosa que yo quiero compartir con ustedes respecto a esto de lo que estamos hablando. En el año 1527, más o menos 10 años después de que comenzara la Reforma, habían pasado aproximadamente 200 años, porque esto fue en los 1300 y pico, que Europa había sufrido la peor epidemia que ha existido en la humanidad en cuanto a número de víctimas, no tanto en cuanto a extensión, no fue tan extensa como esta de COVID-19, pero sí en cuanto al número de víctimas, 1340 y tantos, 1347, si no estoy mal con la cifra. Una enfermedad provocada por una bacteria que se llama Yersinia pestis ocasionó una epidemia, de ahí el nombre de lo de peste, por Yersinia pestis, aparentemente, aparte de que tiene otro sentido la palabra. Pero el hecho es que esa enfermedad bacteriana, transmitida aparentemente por las pulgas que parasitan a las ratas, provocó en Europa y en parte de Asia una epidemia de tal magnitud que se calcula que murieron aproximadamente 50 millones de personas. Se calcula que la mitad de la población, algunos dicen una tercera parte, recordemos que no había registros fidedignos en 1300 y fracción, pero se calcula que por lo menos una tercera parte de los habitantes de Europa murieron. Millones de personas murieron, una enfermedad muy, muy contagiosa. Y en 1527, en el pueblo donde vivía Martín Lutero, en Wittenberg, en Alemania, resulta que empieza nuevamente un brote de esa misma peste, se le conoce como peste bubónica o como peste negra por alguna de las características de la enfermedad. Y no solamente en Wittenberg, en varios lugares de Alemania y en varios lugares de Europa comenzó nuevamente, estaba todavía en la memoria colectiva de las personas la tremenda mortandad que había existido 2 siglos atrás. Y entonces alguien, otro pastor de otro lugar de Alemania, le escribió una carta a Lutero
preguntándole si era lícito o si estaba bien que un cristiano huyera ante una situación de la peste que estaban efectuando. Lutero le contesta con una carta muy, muy larga. La historia es interesante en cuanto a cómo escribió la carta, pero no vamos a meternos en esos detalles. Escribe una carta de 14 hojas que después hizo circular en varias iglesias, y el nombre de la carta era sobre si se debe huir de una plaga mortal. El célebre reformador alemán sopesa las responsabilidades de los ciudadanos ordinarios ante un contagio. Sin embargo, Lutero no anima a sus lectores a exponerse a sí mismos al peligro de una manera imprudente o de una manera temeraria. Su carta insiste de manera constante en dos bienes aparentemente contradictorios. Por un lado, honrar lo sagrado de mi propia vida y cuidar mi propia vida porque es sagrada. Y por otra, honrar lo sagrado de aquellos que están en necesidad. Leo literalmente un párrafo solamente de aquella carta de Martín Lutero. Todos nosotros, dice Lutero, tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado cuidar de nuestros cuerpos. Él defiende las medidas de salud pública como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando esté disponible. De hecho, Lutero plantea que no hacerlo es actuar con imprudencia. Así como Dios ha dotado de un cuerpo a los humanos, dice, también ha brindado las medicinas en la tierra y por lo tanto se debe de buscar la atención médica. No obstante, Lutero mismo parece que no tenía mucho temor, a pesar de las exhortaciones de sus colegas universitarios de la Universidad de Wittenberg. Él se quedó atrás, se quedó en el pueblo cuando muchos salieron de ese lugar para ministrar a los enfermos y desahuciados. Instó a sus lectores a servir a su prójimo sin temer, decía él, así entre comillas, un pequeño brote. Y no era un pequeño brote, era verdaderamente una epidemia terrible. Pero dejemos a Lutero a un lado y volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la razón para desechar el temor, no la prudencia de nuestras vidas. Dice en el versículo que leíamos hace un momento, porque yo estoy contigo. Dice, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Hermanos, si este servidor o cualquier otra persona les dijeran a ustedes, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. No tengas miedo, porque yo te voy a acompañar. Ciertamente deberían de tener miedo. Ciertamente deberían de temer. A lo mejor debería darnos más miedo todavía. Pero cuando quien dice esto es el creador del universo, cuando quien dice eso es tu creador, el dueño de tu vida, el que te dio la vida, el que te da la salud, el que provee para ti de todas las cosas. Cuando Él dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, hermanos, eso debería fortalecernos, eso debería hacernos sentir seguros. Cuando quien dice, no temas porque yo soy tu Dios, es el único Dios verdadero. Y si nosotros lo creemos, entonces deberíamos de sentirnos seguros. Así que el desechar el temor no es un acto ni irracional, ni de falsa seguridad en sí mismo, es un acto de confianza en Dios. Es un acto de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. El segundo punto que deseo abordar es por qué podemos vivir sin incertidumbre. Es decir, porque podemos estar firmemente parados en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros hacemos. Es decir, no tambalearnos, no dudar, no movernos de nuestra fe. Simplemente, hermanos, porque estamos parados, ustedes y yo, sobre la roca. Estamos parados sobre el fundamento de todas las cosas, que es Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hay múltiples textos en la Biblia
que nos hablan sobre esto y que comparan a Jesús con esa piedra angular, con esa piedra importante. Pero yo tomé, ya lo leímos hace un momento, lo vuelvo a leer porque es el segundo versículo en el que estamos basados. Isaías 28 y 16. Leo primero en la versión Reina Valera 1960. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Leo otra versión que me gustó de las varias que revisé. NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así, por tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Esta semana, precisamente el jueves, vamos a estudiar Isaías capítulo 28. Los animo para que estén pendientes y escuchen el estudio. Y vamos a ver cuando lo estudiemos que Isaías capítulo 28 va a estar hablando de juicio contra Israel, el reino del norte, y después de juicio contra Israel, contra Judá, perdón, el reino del sur. Pero tal parece que en el versículo 16 hiciera una pausa el profeta, hiciera una pausa el Espíritu Santo que estaba inspirando al profeta para insertar ahí un versículo que lleva esperanza, que lleva consuelo y que lleva promesa. Ustedes lo van a ver cuando leamos todo el capítulo completo de Isaías 28. Y ahí como que hace una pausa y dice, por tanto, como estaba hablando del juicio que venía sobre ellos, como estaba hablando de la justa retribución que iban a recibir como pueblo rebelde que era en ese tiempo, dice, por tanto, esto dice el Señor soberano. Y hay ahí un signo de exclamación, un signo de admiración. Y dice, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Y luego la describe esa piedra. Y dice por lo menos 4 características de ella. No habría tiempo ahorita para analizarlo tampoco a profundidad, pero dice una piedra sólida y probada. Una piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y agrega después, como para rematar en esta promesa, el que crea jamás será sacudido. El que crea en esa piedra jamás será sacudido. Con nuestro conocimiento, en nuestro conocimiento moderno, con nuestro conocimiento en esta era en la que vivimos, acerca de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que nosotros ya sabemos que fueron cumplidas en la vida de Jesús, ahora nosotros podemos entender, cosa que a lo mejor Isaías no podía hacerlo cuando escribió esas palabras, que esa piedra a la que se refiere el profeta es Jesús, nuestro Mesías Salvador. Me referiré a la traducción NTV, en donde da las siguientes características de esa piedra, las repito, sólida, probada, principal y segura. Pero miren qué interesante que después en el Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5, no lo vamos a leer en este momento, los invito a que en su casa lo lean, pero ahí el apóstol Pedro les llama a los creyentes, es decir, nos llama a nosotros, a ustedes y a mí, dice que somos piedras vivas, dice que nosotros somos piedras vivas, y entonces, si nuestro fundamento como piedras vivas es Jesucristo, hermanos, no nos moveremos por más epidemias y desastres que haya. Y cuando digo Jesucristo, cuando estoy hablando de que esa piedra probada, segura, preciosa, angular, es Jesucristo, me estoy refiriendo obviamente al Jesús de la Biblia, al Jesús de los Evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
al Jesús del cual después hablan algunos apóstoles que escriben en el Nuevo Testamento, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, que son los que escriben en el Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo al Jesús real, al Jesús de la Biblia, al Jesús de los evangelios, no a otro Jesús como el de las películas, como ese Jesús idealizado que a veces nos presentan en algunas películas, no al que algunos quieren hacer un revolucionario que estaba en contra del sistema. Ese Jesús está bien para Hollywood, está bien para Cinépolis, pero no es el Jesús real. Tampoco hablo del Jesús de las procesiones, a quienes aún pretenden tener muerto y crucificado, el de las representaciones multitudinarias de algunas Semanas Santas, que parece estar sufriendo su pasión perpetuamente y nunca terminarla. Hablo del Jesús real, del Jesús de los evangelios, del Jesús resucitado, del Jesús que está vivo, del Jesús que está en medio de nosotros el día de hoy, de aquel Jesús que al despedirse, al estarse despidiéndose de sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada sobre el cielo y sobre la tierra. Por tanto, porque toda potestad me es dada sobre los cielos y sobre la tierra, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les enseñé, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina esa parte de Mateo 28 diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De ese Jesús está hablando Isaías. Ese Jesús es la roca firme, es la piedra angular, es la piedra probada, es la piedra que efectivamente, nos dirá después Pablo en el Nuevo Testamento, fue desechada por los edificadores, pero que sin embargo ha venido a ser la piedra angular, la piedra definitiva sobre la cual nosotros estamos firmes. No puede la pandemia, por más trágica y dolorosa que sea, movernos ni un ápice de esa roca firme en la cual estamos parados ustedes y yo. Miren, Mateo capítulo 16, versículos 13 y 18, nos describe un diálogo tremendamente interesante, importante, vital, que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos. Yo los animo para que busquen ahorita en sus Biblias, yo lo voy a leer acá, pero búsquenlo. Mateo 16, versículos 13 al 18. Es una conversación que se da espontáneamente entre Jesús y sus discípulos. Veamos cómo dice. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el versículo 18, qué importante es leer el texto en el idioma original, en el idioma griego en el que fue escrito, porque hay un juego de palabras que le dan todo el sentido, todo es una clave exegética que tenemos que tomar en cuenta para entender este versículo y no malinterpretarlo como se ha hecho muchas veces. Porque hay un juego de palabras ahí en la que Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros, literalmente piedra. Incluso puede ser hasta roca, puede ser una piedra grande. Tú eres Petros. Y luego dice: y sobre esta Petra, literalmente sobre esta peña, sobre este peñasco,
Miren, hermanos, hay una tremenda diferencia entre una piedra, por más grande que pudiera ser o chica que pudiera ser, pero hay una tremenda diferencia entre una piedra y un peñasco, una peña. Estamos hablando tal vez de un cerro, estamos hablando tal vez de un arrecife que está por encima del mar. Hay una tremenda diferencia. Quien leía el texto en griego no le cabía duda de que aquí había un juego de palabras contrastadas y tremendamente diferentes. Él le dice, tú eres Petros, tú eres una piedra. Dice, pero sobre esta peña, sobre esta masa rocosa que constituye la declaración que te ha sido revelada por el Padre, porque no es que a ti se te ocurriera, Pedro, no es que naciera de tu carne, esto no lo pudiste saber, esto no lo pudiste deducir por tu inteligencia. Además, Pedro demostró muchas veces ser muy impulsivo más que reflexivo. No es que tú lo hayas conocido. Bienaventurado le dijo, y además le habla con toda solemnidad, así como cuando nosotros hablamos con el nombre completo de una persona. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le dice, y sobre esta peña, que es esa revelación que acabas de recibir, sobre esto edificaré mi iglesia. Hermanos, tú y yo que somos parte de la iglesia de Jesucristo, tú y yo que somos parte del cuerpo de Jesucristo, estamos siendo edificados, estamos siendo levantados como piedras vivas, pero encima de la peña, encima de la roca, de la masa rocosa firme y que no se mueve, que es esta verdad revelada a través del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y porque nosotros creemos en ese Señor y porque nosotros creemos que Jesús es el Cristo, no es un revolucionario, no es un gran pensador, no es un gran moralista, aunque todo eso pueda sonar bonito, no es alguien que vino a terminar con el sistema, no es cierto que haya venido a terminar con los judíos o con los romanos o con los fariseos. Jesús no vino a eso. Jesús vino a cumplir con la voluntad del Padre. Jesús vino a ser el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que pudiera pagar por nuestros pecados. Y sobre esa peña es edificada su iglesia. Pero además hay algo más que dice este versículo y que a mí me llena de gozo y me llena de seguridad. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces se ha traducido Hades como infierno. Sin embargo, la verdad es que Hades en griego, es más, en la traducción Reina Valera y en otras traducciones al español no se traduce, se lo ponen así como Hades. El Hades era el lugar de los muertos, el Hades era el cementerio, era el lugar donde se llevaba a los muertos. Así que pudiéramos decir, tratar de interpretar, de hacer un poquito de exégesis de esa palabra Hades y decir, y ni aún la muerte, y ni aún la misma muerte podrá contra ella. Con esa iglesia que será fundamentada sobre la peña, sobre la roca que es Jesucristo. Así que ese es el motivo por el que nosotros podemos estar firmes en medio de la tempestad o de la pandemia, porque no nos apoyamos en una filosofía o en una religión, sino en una persona divina, en Jesús, el Hijo de Dios, nuestra roca sólida, probada, preciosa, angular. Y recordemos lo que dice al final de ese versículo en Isaías 28:16. El que crea no será sacudido. Hermanos y hermanas, la iglesia de Jesucristo ha pasado a través de la historia por miles de situaciones adversas de todo tipo, persecuciones como a lo mejor tú y yo no nos podemos imaginar. Así como les decía, estamos viviendo esta situación de pandemia, tal vez por primera vez en la historia de la humanidad, y alguien a lo mejor no se lo podrá imaginar dentro de algunos siglos. De la misma manera, nosotros no nos podemos imaginar lo que fue la persecución contra la iglesia de Jesucristo en los siglos 1, 2 y 3 todavía, hasta antes del año 325, en que fue establecido aquel famoso edicto de Milán y terminó la persecución contra la iglesia.
Pero antes de eso hubo una persecución encarnizada en contra de la iglesia. ¿Y saben qué? La iglesia prevaleció. La iglesia no desapareció. En los años 50 y años 60 surge una filosofía llamada comunismo, socialismo, marxismo, se le conoce de diversas maneras, que entre otras cosas anunciaba la religión es el opio de los pueblos y además anunciaba Dios ha muerto. ¿Saben qué? El comunismo hoy ha desaparecido prácticamente de la tierra y la iglesia sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros tengamos la capacidad para hacerlo, es porque hay una promesa de Dios, es porque la palabra de Dios está llena de esa promesa y nos dice que nosotros estamos fundamentados, edificados sobre la roca que no se mueve, sobre la peña que no se mueve. Entonces nosotros, como piedras vivas, podemos ir a través de esta tormenta que nos ha tocado vivir, de esta leve tribulación, usando las palabras del apóstol Pablo, que nos ha tocado vivir a nosotros. Por supuesto que podemos ir adelante a través de ella. Fíjense que esta Navidad que acaba de pasar, alguien a quien yo quiero mucho, una de mis hijas, tengo 3 nueras, pero las 3 son mis hijas. Una de ellas me regaló como regalo de Navidad un cuadro, lo tengo allá en el estudio, que ahora ha tomado mucha relevancia. Seguramente que ella no me lo regaló pensando en lo que íbamos a vivir ahora en el 2020, pero ahora para mí ha tenido mucha relevancia. Y más de una vez volteo y lo leo. Y también es de Isaías 54:10. Se los quiero compartir en la misma versión en que yo la tengo en ese cuadro. Y dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Miren qué relevante es esta promesa ahora para el tiempo que estamos viviendo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Hermanos, vivimos sobre la roca firme. En conclusión, y ya para terminar, hermanos, ¿cómo estamos enfrentando esta pandemia? ¿Cómo estamos enfrentando como discípulos de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, esta pandemia? Yo no lo sé, pero te quiero animar hoy a que si ha habido incertidumbre o temor en tu corazón, deséchalo completamente. Recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y recuerda que el amor echa fuera el temor. Prudentes, sí. Temerosos, no. Cautelosos, sí. Paralizados, nunca. Te animo a permanecer firme en la roca en la que descansamos como hijos suyos. Esa roca que el Señor mismo puso en Sión, sólida, probada, sobre la cual se puede construir con seguridad, y el que confía en Él no será sacudido. Un último texto bíblico para cerrar este mensaje. Vivamos este tiempo de pandemia como la palabra de Dios nos anima a hacerlo en Romanos 12, versículos 11 al 13. Dice ahí la palabra de Dios, y yo quisiera que nos quedáramos con esto al final. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que Dios nos ayude como iglesia fuente de vida, pero que Dios nos ayude también como iglesia de Jesucristo alrededor de todo el mundo, como la iglesia universal de Jesucristo, que Él nos ayude a vivir firmes en la roca. Oremos para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el consuelo, gracias por el ánimo, gracias por el valor que nos infunde la palabra tuya. Bendito seas, porque sabemos que tus promesas son reales, que tus promesas son firmes.
Bendito seas, Señor, porque tú has dicho, no tengas miedo, pero no por ser temerario, no por ser muy valiente. Dices, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Y dices en otra parte, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayúdanos, Señor, para que esa roca que fue colocada en Jerusalén, en Sión, esa roca probada, preciosa, angular, firme, en la cual se puede edificar cualquier cosa, que esa roca sea nuestro sustento en el cual nos apoyemos nosotros. Ayúdanos para que en medio de este tiempo, mientras somos prudentes y mientras somos cuidadosos y mientras somos obedientes a nuestras autoridades, que al mismo tiempo, Señor, no estemos cerrados, ayudar a los demás, ayudar al necesitado, ayudar al que a lo mejor necesita consuelo, al que necesita una palabra, al que necesita tal vez alimento, al que necesita algo que nosotros tenemos. Señor, hoy hay decenas de miles de templos que están cerrados en todo el mundo, pero tu iglesia, la iglesia, está más abierta que nunca, está más viva que nunca. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias por lo que tú nos estás enseñando en medio de toda esta situación. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les llene de su gracia y de su presencia. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo por este medio el próximo jueves y continuamos todavía con el culto de este domingo. Dios les bendiga.